Queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en la semana 7 de clases y esta semana es uno de los temas favoritos para mí para poder trabajar con ustedes. Un tema denominado inteligencia emocional. Me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia social. Sin embargo, una de las más importantes dentro de nuestro tema de clase y de su vida es el manejo adecuado de la inteligencia emocional. Les invito entonces a que nos involucremos así de cabeza en este tema y que podamos sacar toda la información valiosa. Les insisto, no es para esta clase, es para su vida, ¿sí? La inteligencia emocional es aquella que nos enseña a manejar de manera adecuada las emociones. Y ojo, no digo las emociones de los demás, digo sus emociones y sus reacciones frente a las diferentes situaciones que se hayan viviendo. Fíjense ustedes una frase súper interesante de Aristóteles, en la que nos dice que cualquiera puede enfadarse, pero aprender cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo es algo que cuestiona mucho la inteligencia de cada persona. Podemos estar mal genios, podemos ser súper alegres, podemos ser tímidos, pero aprender a manejar este tipo de situaciones, de condiciones y de actitudes es cuestión de inteligencia. No se trata de que yo soy súper tímido, que yo me enojo, insulto y todo, pero después de 2 minutos estoy feliz de la vida. No se trata de eso. Se trata de aprender a controlar todas estas situaciones y esto se logra a través del manejo de la inteligencia emocional. Ustedes van a poder ver aquí en su presentación mucha información valiosísima que nos va a dejar información de respaldo de por qué tenemos ciertas actitudes. Cómo aprender a reconocer, por ejemplo, hechos como cómo nos marca la violencia, cómo nos marca muchos precedentes sociales que hemos tenido como divorcios de los padres, como una infancia abusiva, como el hecho de la cultura del grito, del silencio, cómo va marcando nuestra vida. Aprender a recibir esta información nos permite conocer un poquito más de nuestra actitud y la actitud de los demás. Fíjense ustedes cómo culturalmente podemos inclusive marcar la manera en que somos y cómo reaccionamos. La gente que vive en los páramos, la gente que vive en la montaña, especialmente los niños, las familias, tienen niveles de comunicación muy limitados. El niño sale con su hermanito a pastar las ovejas. Si el niño regresa con las 5 ovejitas, no hay ningún problema. Si el niño regresa con 4 ovejitas, ahí su papá o su mamá le habla. En la sierra, el decir no me hables, ¿sí?, tiene un arraigo en esa situación. Se habla únicamente para agredir o para llamar la atención o para regañar por algo, y el resto del tiempo las personas de estas ubicaciones casi ni hablan. De tal manera que el desarrollar una capacidad de comunicación, el poder expresarse es una cuestión que naturalmente es básicamente negada para estos niños. La cultura marca mucho, la manera en que vivimos marca mucho y la manera en que nosotros asumimos las diferentes situaciones marca de manera definitiva cómo es el manejo de nuestra inteligencia emocional. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a analizar cómo mucho de lo que somos, de lo que reaccionamos es una parte heredada. Fíjense ustedes, hay situaciones en que simplemente se da la reacción. Estamos caminando por una calle, sentimos que alguien está detrás de nosotros, la calle está oscura, no hay más personas alrededor, nuestro cerebro no va planificando un proceso, de manera automática empieza a generar cambios a nivel físico. La respiración se agita, ¿para qué? Para hacer un ingreso mucho más masivo de oxígeno y la energía de todo nuestro cuerpo se dirige a brazos, manos y piernas. ¿Para qué? Para poder correr y para poder defendernos. Esta es una reacción automática que tiene nuestro cerebro cuando tenemos miedo, cuando estamos en una situación a la que catalogamos de riesgosa. Pero ¿qué pasa? Como la energía de nuestro cuerpo se va concentrando en manos, brazos y piernas, empieza a llegar una cantidad menor de oxígeno ¿a dónde? Al cerebro. Entonces ya no vemos que hay un patrullero, no vemos que hay una casa, no vemos que hay alguien que nos puede ayudar, sino que simplemente empezamos a correr. Estas reacciones, este manejo emocional es básicamente automático en los seres humanos y aprender a tener un control de este tipo de emociones es vital para los seres humanos. ¿Cómo controlo el enojo? ¿Cómo controlo el miedo? ¿Cómo controlo la felicidad? Esta información la tenemos aquí desglosada en nuestra presentación. Sin embargo, es importante saber
que estas cuestiones que podrían ser reacciones naturales de los seres humanos también pueden ser controladas, también pueden ser trabajadas. Fíjense ustedes, cuando tenemos una situación, por ejemplo, de ira, de furia, cuando estamos así descontrolados porque pasó alguna cosa, viene una persona y nos dice, tómate un poquito de agua, respira profundo, cuenta hasta 10. Y para muchos esto podrá ser como, sí, ¿qué saco yo con eso? Sí, mi abuelita me sabía dar agüita con azúcar cuando estaba así alterado, nervioso. Fíjense ustedes, la abuelita tenía la razón. Esto, como les he dicho en clases anteriores, funciona con oxígeno, con glucosa y con agua. Cuando una persona está en un estado de alerta, de tensión, de presión, de furia, de rabia, ¿qué necesitamos? ¿Tener energía en las piernas o que esto funcione bien? Entonces, vamos haciendo algo para poder predisponer a que esto funcione bien. Cuando nos hallemos en estados de alerta, en estados que son difíciles de manejar, lo mejor que podemos hacer es tomarnos un tiempo. ¿Para qué? Para salir, para caminar, para tomar agua, para respirar, para hacer que esto funcione con claridad. Si usted, por ejemplo, tiene una discusión, voy a dar un ejemplo súper concreto. Estoy caminando por la calle y le veo a mi pareja con otra chica abrazaditos, dándose besitos en la calle y me pongo así como gato, me pongo furiosa. Yo tengo dos opciones. La primera opción es llamarle a mi mami o a mi mejor amiga o a mi hermana y decirle, mira lo que me pasó, ¿qué me van a decir ellas? Sí, él es un sinvergüenza, yo sí te dije que ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Qué me van a hacer? Alentar para que yo haga alguna cosa mucho más agresiva, ¿no es cierto? Sí, anda y jala de los pelos, vale, es el escándalo. Me van a alentar a que yo haga eso. O yo tengo otra opción, ver esa situación y dejar que esto funcione con mayor claridad. Cuando te dicen, respira profundo y cuenta hasta 10. ¿Qué te están diciendo? Permite que más oxígeno entre a tu cerebro y que puedas tomar mejores decisiones. Cuando ustedes están en estas condiciones y fuman el tabaco y se pegan el café o se pegan el vino o cualquier otra cosa, ¿qué están haciendo? Poniendo que las situaciones y las condiciones en las que funciona el cerebro sean aún más complicadas. Entonces, fíjense ustedes, con estrategias súper sencillas, súper concretas, podemos lograr que el cerebro funcione de mejor manera, que seamos un poco más claros en las decisiones y sobre todo en las actitudes que vamos a tomar. Estrategias como estas son muy sencillas y, sin embargo, a veces simplemente las dejamos de lado. Aprender a tener un buen control de nuestras emociones también nos permite aprender a percibir y aprender a tomar información del ambiente que me pueda servir. Los seres humanos, como les decía, tenemos reacciones que pueden ser muy naturales y muy inmediatas, como el miedo, como la ira. Pero los seres humanos también tenemos que aprender a interpretar la información que recibimos de los demás. Les decía, me parece que en una clase anterior, que hay muchas reacciones, hay muchas actitudes que pueden ser culturales, pero también hay muchas que son en todo el mundo. Cuando algo nos huele mal, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Tendemos a poner el labio cerca de la nariz para prohibir que ese olor desagradable entre. Este gesto es un gesto que lo hace todo el mundo, en todas partes del mundo, en cualquier tribu, en cualquier ciudad, es la misma reacción, es algo genético. Es algo que de pronto no vamos a poder manejar, es natural en nosotros. Pero cuando tú estás molesto y tiendes a empujar a la gente, a levantar la voz, a ponerte a la defensiva, eso sí se puede controlar. Aprender a manejar ese tipo de emociones sí se puede hacer y para ello solamente se requiere tener una visión clara, una buena autopercepción de lo que somos y de lo que hacemos y empezar a hacer pequeños ejercicios que nos permitan mejorar este tipo de reacciones. Antes nos decían que hay cosas que se eligen con la mente y otras con el corazón, ¿se acuerdan? Nos decían que, yo qué sé, si tienes un viaje a Europa, te decían piensa bien con la cabeza, no con el corazón porque si no vas a elegir mal. Sin embargo, no hay cosa más falsa que esa. En la vida, todo, hasta el color de zapatos que nos pusimos el día de hoy, está vinculado a una emoción. Por eso es importante aprender a controlar nuestras emociones. Ustedes pueden tener 2 personas para una entrevista de trabajo, exactamente iguales, los mismos currículos, las mismas habilidades, la misma experiencia, y resulta que una de las 2 chicas que están aspirando a ese puesto tiene unos aretes parecidos a los de tu mamá o los de tu hija. ¿Sabes qué va a pasar? La decisión por ese pequeño detalle afectivo va a ser balance, va a ser peso para esta persona, porque las emociones priman en los seres humanos.
y por eso es importante aprender a manejar bien estas emociones, a controlar estas emociones. Todas las decisiones no se toman de manera independiente, están siempre vinculadas a la parte afectiva, a la parte emocional. Aquí hay la parte emocional que está vinculada y estructurada dentro de la inteligencia emocional. Tiene dos componentes muy interesantes: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es aquella que me permite analizar desde mi punto de vista mis necesidades y tomar decisiones adecuadas sobre ello. Ustedes se han conocido a esas personas que les preguntan: ¿y cómo te va en tu trabajo? Ay, así más o menos, es un relajo, me siento incómoda, mis compañeros son unas brujas y estoy así incómoda. ¿Cuántos años vas en ese trabajo? 10 años. ¿Y cómo te va con tu esposo? Es un borracho, un mujeriego, que ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Cuánto tiempo vas casada? 20 años. Ese es un ejemplo muy claro de manejo de inteligencia intrapersonal. Cuando yo puedo tomar las mejores decisiones desde mi perspectiva para mi vida. Y la inteligencia interpersonal es aquella que se desarrolla de acuerdo a las habilidades que tengo yo para interactuar con los demás, ¿sí? Esas personas que nos persuaden muchísimo, que a la final logran que nosotros hagamos lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Estas personas que pueden manejar grupos, que pueden obtener la información y dejar un buen impacto en un grupo, es una persona que maneja una buena inteligencia interpersonal. Cuando las personas logran manejar de manera adecuada la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, se habla de personas que manejan de manera adecuada la inteligencia emocional. Hay un libro muy interesante que les puse en su sitio, en su aula virtual. Pueden bajarlo y descargarlo inclusive gratis. La inteligencia emocional de Daniel Goleman es un libro que les garantizo va a cambiar muchísimas cosas en su vida. Aprender a manejar las emociones nos garantiza tener relaciones más duraderas, más productivas y marcar de manera positiva a los demás, que a la final es el objetivo que tenemos dentro de nuestros parámetros y de nuestras metas de vida. No hablo únicamente de impresionar al grupo con el que están trabajando, sino de impresionar y modificar y dejar cierta impronta en todos los espacios donde nos estamos desarrollando. El razonamiento, dentro de su presentación tienen una lámina que me parece súper interesante. El razonamiento y la toma de decisiones se pueden divorciar de las emociones y sentimientos, y esto hace mejorar la calidad del pensamiento. ¿Esto es un mito o una verdad? Después de la explicación que les di, me imagino que ya les queda claro que esto es un mito. Estamos siempre vinculados a la parte emocional. Y la parte emocional es la que determina las elecciones que tomamos en la vida, las reacciones y las actitudes. Hay un caso súper concreto, el caso de Phineas Cage. Este caso fue básicamente el que marcó la diferencia en muchas áreas de la neurología respecto a la importancia de las emociones en los seres humanos. Phineas Cage era una persona que trabajaba en toda la parte de metalurgia de los trenes. Tuvo un accidente y, así como lo van a poder ver ustedes en su presentación, una barra de metal básicamente le perforó la mejilla, le sacó su ojo y pasó toda la parte de aquí frontal, la parte frontal suborbital, básicamente fue eliminada, o sea, le sacó toda la parte de aquí de la frente. Pese a ser un accidente de esta envergadura, Phineas Cage se logró recuperar. Perdió su ojo, pero se quedó con el otro intacto y pues intentó de una manera u otra retomar su vida. Qué cosa más interesante que ocurrió con Phineas Cage, así como lo pueden ver ustedes en la presentación. Phineas empezó a tener cambios súper fuertes en su personalidad. Llegaba al trabajo y, por ejemplo, Phineas, ¿deseas café o leche? Y Phineas decía, me gusta la leche y el café también, y el café está frío y la leche está caliente. Y sí, preguntas tan sencillas como esas jamás las pudo resolver. No pudo volver a tomar decisiones. Es decir, que la parte de toma de decisiones, vinculada con esta parte de aquí del cerebro que está relacionada con el manejo de emociones y relaciones sociales, marcan la posibilidad de tomar decisiones. Si no tenemos un buen manejo de emociones, vamos a tomar las decisiones erróneas. Y ese ejemplo a nivel científico quedó comprobado con el caso de Phineas Cage. Los invito entonces a revisar esta presentación y a tomar en cuenta cada uno de los puntos que vemos aquí. Pero más que nada a reflexionar cómo podemos nosotros aprender a manejar nuestras emociones.
Muchos de los datos, como les había mencionado, son emociones que se manejan de manera universal. Cuando una persona está feliz, así sea una persona que no puede ver, siempre va a sonreír así. Cuando una persona está brava, siempre va a poner ciertas características físicas aquí en Ecuador y en todo el mundo. Sin embargo, independientemente de estos rostros universales, tenemos que recordar que hay mucho por hacer para poder cambiar nuestra inteligencia emocional. Aprender a controlarnos, aprender a respirar, aprender estrategias concretas de qué hacer cuando estoy experimentando ciertas emociones, aprender a reconocerme, son los primeros pasos que uno puede dar para manejar una buena inteligencia emocional. Recordemos, desde las condiciones físicas, respirar, tomar agua, glucosa, hasta otras mucho más constantes, más permanentes en nuestra vida. Si usted tiene una vida estresada, si tiene una vida un poco deprimente, una vida complicada, lo que menos puede hacer es quedarse en casa viendo televisión. Fíjense en ustedes, cuando ustedes se quedan en una cama sin moverse, todo su metabolismo, incluyendo la producción de hormonas, empieza a bajar. Sí, cuando yo salgo, hago deporte, nado, camino, lo primero que empieza a producir mi cerebro son hormonas como las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del amor, que nos hacen sentir cómodos, alegres, con energía y predispuestos. Esta es la ventaja de hacer deporte. Si yo tengo una vida complicada, lo que tengo que hacer es eso, buscar este tipo de actividades que me generen más optimismo, que me pongan en condiciones de poder ver más allá de los problemas. Si estoy triste, si estoy deprimido y llego a mi casa y pongo música de José José y compro una botella de vino, ¿qué estoy haciendo? Empeorando la condición, ¿no es cierto? Mi cerebro va a dejar de producir endorfinas, va a producir otro tipo de hormonas que me llevan a estar deprimido, más triste, a estar indispuesto, a enfermarme. Es decir, todos son círculos, espirales, en los que nosotros decidimos si salimos de los círculos viciosos con un espiral positivo o si nos hundimos y vamos más abajo. Las condiciones las estructuramos nosotros, las acciones las determinamos nosotros. Les invito entonces, chicos, a que vean esta presentación, a que cualquier inquietud me envíen sus comentarios vía mail a nuestra aula, pero por sobre todo les invito a que vean con atención qué de esta información puede ser útil para su vida, no para la clase de trabajo en grupo, sino para su vida. El manejo de una buena inteligencia emocional nos va a ayudar a evitar muchísimas situaciones dolorosas, incómodas, estresantes, descubriendo cómo somos y cómo mejorar. Nuevamente, muchas gracias, quedo a sus órdenes y seguimos en contacto. Cuídense, chicos.